Continúa con el uso de la palabra el doctor Jairo Cardoso. Muchas gracias, presidenta. Con el saludo a los miembros funcionarios de la administración pública, a la señora veedora. Hay algunos temas que seguramente ya han sido tratados. Nosotros quisiéramos recoger algunos de ellos también para plantear nuestras inquietudes, nuestras precisiones. El primero de ellos tiene que ver con la implementación del sistema integrado de transporte público, a lo cual se refirió la señora veedora en su intervención, como uno de los 3 puntos abordados. Nosotros creemos que el sistema sigue presentando en su implementación todavía muchas fisuras. En temas jurídicos, por ejemplo, en temas técnicos, en los temas sociales, la inclusión, por ejemplo, de los pequeños propietarios, de los mecánicos, de los calibradores, de mucha población en general que con la entrada en vigencia del sistema están viviendo una situación bien compleja porque prácticamente salieron del negocio y no tienen otras opciones. Y en el tema de infraestructura, desde luego, como bien lo planteaba quien me antecedió en la palabra, el honorable concejal Carrillo, el tema de los paraderos sigue aún sin que tengamos una razón clara y concreta de ello, y consideramos que es muy importante la construcción de los paraderos y la entrada en vigencia de los paraderos para poder también contribuir un poco, o no un poco, en buena medida, al tema de la descongestión de tránsito en la ciudad de Bogotá. Nosotros hicimos una propuesta acerca de los paraderos a través del vocero oficial del movimiento político Mira, el ingeniero Carlos Eduardo Guevara, en el sentido de que ojalá estos paraderos se aprovechara para hacer una articulación también con lo ambiental, doctora Ana Luisa Flecha, y tuvieran, por ejemplo, techos verdes, que contribuiría de una manera muy importante con el tema ambiental y la adaptación al cambio climático, y también además desde el punto de vista de ornato, de embellecimiento de la ciudad. El segundo punto que quisiéramos tocar es el relacionado con la reducción de las tarifas. Y aquí voy a tener que referirme a algunas de las afirmaciones que hicieron los secretarios esta mañana y que realmente algunas de ellas nos han dejado perplejos. La doctora Ana Luisa Flechas justificó la reducción de la tarifa en la necesidad de fortalecer la demanda del sistema, como una de las justificantes de la reducción de las tarifas. Y textualmente usted: no podemos arriesgarnos a perder demanda en el sistema, para que no nos vaya a acontecer lo de Chile, el caso de Chile. Pero nosotros vemos que hay incoherencia en la política, porque si se trata de no perder demanda, ¿por qué la administración distrital resuelve levantar de una manera súbita el pico y placa al transporte público? Que lo que ha hecho, no ha hecho otra cosa que generar una mayor competencia al sistema. Por ejemplo, el tema de la calle 26, pues hay una competencia allí entre el transporte público y el sistema y el Transmilenio, una amplia competencia. Entonces nos parece que si esa es la justificación, una de las justificaciones, pues entonces hay incoherencia realmente en la política, desde el punto de vista que nosotros tenemos del asunto. Creemos que es necesario establecer también las tarifas del sistema integrado del transporte público como un todo, y no solamente la tarifa del Transmilenio, porque es que los usuarios siguen todavía sin saber finalmente cuánto van a tener que pagar.
el tema de los 75 minutos, si va a ser suficiente o no para hacer sus transbordos, si van a tener que pagar de nuevo y entonces ya no tendrán una reducción sino una alza más bien en la tarifa. Entonces nos parece que es de trascendental importancia el establecimiento claro, concreto y definitivo de las tarifas del sistema como tal y no solamente de uno de los elementos del sistema como lo es el Transmilenio. Ahora bien, el señor secretario de Hacienda, doctor Ricardo Bonilla, si usted me permite la atención, por favor. Muchas gracias, doctor Celio Nieves. Usted justificó la reducción de la tarifa en las horas valle, una reducción amplia. Dijo, es que no le vamos a reducir 50 pesitos o 100 pesitos, sino 300 pesos para que eso tenga realmente un incentivo. Entonces justificó la necesidad de incentivar el uso del sistema en horas valle. Y para ello se trae una reducción significativa, creo que mencionó usted como un 17% tal vez de reducción ahí de la tarifa entre hora pico y hora valle. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, señor secretario de Hacienda, es si el distrito tiene estudios serios que permitan identificar cuántos usuarios de los que usted mencionó con cifras muy concretas, cuántos de esos usuarios tienen la posibilidad de flexibilizar su horario para desplazamientos. Porque desde luego pues es muy atractivo, 300 pesos menos, listo, entonces yo me voy a las 9 de la mañana, pero si entro a trabajar a las 7, ¿cómo hago? O si entro a estudiar a las 7 de la mañana, o si mi negocio lo debo abrir a las 6 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto realmente? Y ahí es donde creo que los honorables concejales en su mayoría, casi que unánimemente, estamos pidiendo que hayan cifras claras y concretas y que hayan estudios fehacientes en los cuales nosotros podamos también tener la convicción de que las cuentas que se traen, pues son cuentas realmente basadas en estudios técnicos y no solamente quizás en algo eminentemente de emoción y no más. Nosotros desde luego compartimos la reducción de las tarifas, desde luego, claro que sí, pero una reducción de tarifas con un criterio de responsabilidad muy grande, porque bien lo mencionaba la concejala Angélica Lozano, lo peor que le podría pasar a la ciudad y a los ciudadanos sería que en el mediano o corto plazo tuviera que hacerse una reestructuración tarifaria al alza y entonces esto vendría a convertirse en una frustración más de las muchas que los bogotanos hemos tenido que sufrir o vivir. Y por otra parte, también el doctor Bonilla, usted hizo una aseveración, casi para terminar su intervención, y dijo que cuando se conozca el resultado de la renegociación de los contratos de fase 1 y fase 2, podremos hablar, dijo usted, entonces ahí sí podremos hablar qué tanto peso tiene esta fuente de financiación en la reducción de las tarifas. Y a mí me parece, por decirlo de alguna manera, me parece aterrador. Y recuerdo un adagio popular que dice que no podemos ensillar antes de traer las bestias. Y discúlpeme, y lo hago con todo el respeto, desde luego, pero a mí me parece que en ese tema entonces se está ensillando antes de haber traído las bestias. Nosotros estamos ya con unas tarifas definidas por decreto, cuando no sabemos qué tanto peso va a tener realmente en la reducción esta fuente de financiación. No lo conocemos y no se puede conocer desde luego porque las negociaciones no han terminado. Puede que sea mucha el aporte, puede que sea muy poco, puede que no sea ninguno, de manera que nos parece un tanto apresurada en ese sentido la medida adoptada por la administración distrital. No quisiéramos creer que hay un tinte populista en este tipo de decisiones, eso le haría muchísimo daño a nuestra democracia y a la ciudad. Esperamos que no y tenemos la convicción de que no va a acontecer de esa manera, pero algunas veces sí este tipo de decisiones sin los estudios suficientes nos hacen pensar que podríamos estar frente a un tinte populista en las decisiones de la administración distrital. Sería fatal para la ciudad y para los ciudadanos y para la credibilidad de una administración que ha
hecho unas propuestas trascendentales en la reforma social de la sociedad bogotana. Un tercer punto tiene que ver con el tema de la política como tal, la política de movilidad, a la cual también se refirió como otro de los ejes de la intervención de la señora veedora, fue la política de movilidad. Y dentro de esta política de movilidad yo quisiera referirme primero al tema de pico y placa. Y nuevamente tengo que referirme a las palabras de la doctora Flechas en su intervención, porque aquí hubo otro aspecto que verdaderamente me generó mucha inquietud, doctora Flechas, y casi que molestia, se lo confieso. Cuando usted justifica la congestión de la ciudad en las horas valle, la justifica como un mecanismo de coerción para desincentivar el uso del transporte público, del transporte particular, y dijo usted prácticamente obligar a las personas, o una de las dos opciones, o se meten allá en el trancón o utilizan el sistema de transporte público, y a nosotros nos parece, doctora Flechas, que esa no puede ser una posición sensata de una administración humana, como la administración del doctor Gustavo Petro, o como la ha planteado él. Ahí sí usted me disculpa, pero tengo que ser absolutamente claro y contundente. No siempre los fines justifican los medios, doctora Ana Luisa Flecha, y usted lo sabe mejor que yo. Si usted le llega a presentar esto a la opinión pública en la manera en que nos lo presentó hoy, tenga la plena certeza que el costo político para la administración del doctor Gustavo Petro va a ser muy grande. Va a ser muy grande, porque es que hay una población en Bogotá que somos usuarios del vehículo particular y que pagamos unos impuestos para el uso del vehículo particular, y que desde luego estamos comprometidos con la movilidad de la ciudad y con hacer nuestros aportes para mejorar la movilidad de la ciudad, pero no es esa la manera. No creo que sea esa la manera. ¿Quién responde por los episodios de violencia y de intolerancia que por causa del estrés de los trancones que están viviendo en este momento en la ciudad, en las horas valle, se han venido presentando en la ciudad? Y a nosotros ya han empezado a llegarnos aquí quejas muy graves de ciudadanos que dicen: estábamos gastando 1 hora en la movilización de tal sitio a tal otro y ahora nos gastamos 2 horas o 2 horas y media, porque es impresionante los trancones en la hora valle. Impresionante. Entonces, si esto se hizo premeditadamente, buscando que las personas al final digan: yo mejor no vuelvo a usar mi vehículo, yo lo voy a guardar allá en el parqueadero y no lo vuelvo a usar, entonces tendría que venir esto acompañado, doctora Ana Luisa Flecha, de una medida tributaria de exención de impuesto para los dueños de los vehículos en la ciudad. Pero si bien es cierto, hay que pensar en la mayoría de los ciudadanos que son los usuarios del transporte público, y nosotros nos debemos a las mayorías. Escúcheme, doctor Cardoso, hay muchísimo ruido y usted está haciendo enormes esfuerzos. Le vamos a pedir a todos los presentes, por favor, guardemos silencio, y también a todos los que van a intervenir, por favor, seamos más breves, porque aquí va a ser difícil que haya buen auditorio de concejales, y esperemos hasta la última intervención. Entonces, doctor Cardoso, vamos a registrar y ya enseguida usted continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Con gusto, señora presidenta. Honorable concejal Javier Manuel Palacio Mejía. Buenos días, secretaria. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, señora presidenta. Y ahora sí el alcalde nos tiene que empezar a dar explicaciones de cuáles son esas contrataciones irregulares que planteó hoy el Contralor. Esto no lo dice Javier Palacio, sino el Contralor Distrital. Ya dijo y habló de las irregularidades en esta administración. Entonces, ahora sí que salga a explicar cómo es de bonito que... Doctor Cepeda, quedamos al comienzo de la sesión que los editoriales al final, en comentarios y varios. Entonces, doctor Cardoso, continúe usted con el uso de la palabra. Disculpe, señora presidenta, dejamos constancia de las excusas radicadas por las honorables concejalas Diana Alejandra Rodríguez Cortés y María Victoria Vargas Silva. Gracias, señora presidenta. Gracias, honorable concejal Cardoso. Muchas gracias a usted, señora secretaria.
Voy a tratar de redondear ya las ideas para ser también consecuente con mis colegas que faltan por intervenir. El tema entonces, doctora Flecha, sí nos parece que es muy complejo, sobre todo si la medida se adoptó premeditadamente con ese propósito, nos parece que es lamentable. Creemos necesario que haya, dentro de la política de movilidad, que haya y se avance en el proceso de integración regional como uno de los aportes para mejorar la movilidad en la ciudad. Mientras nosotros no coordinemos las acciones con los municipios circunvecinos, seguiremos teniendo graves problemas y dificultades. Mientras siga entrando tráfico pesado, tráfico de carga a la ciudad en las horas pico, pues todas las medidas que adoptemos aquí en Bogotá siempre seguirán siendo insuficientes. La política de chatarrización también nos parece que debe impulsarse de una manera muy agresiva, en el buen sentido de la palabra. Lo mismo que ya lo manifesté, la construcción de los paraderos, el mantenimiento de la malla vial, porque es que la malla vial en el estado en que se encuentra es en buena medida, es partícipe del tema de congestión vehicular en la ciudad y de la demora en los trayectos, y el adelantamiento de obras de infraestructura como la ALO, como la carrera séptima, y la concesión, doctora Ana Luisa y doctora María Fernanda, la concesión pronta y oportuna de la calle 13 y de la avenida Ciudad de Cali, para que contribuyan de una manera verdadera en el mejoramiento de la movilidad de la ciudad. Y finalizo con esto, el tema de las bases de datos. Yo comparto, y nosotros desde la bancada del Movimiento Político Mira compartimos plenamente las inquietudes que ha planteado nuestro colega, el honorable concejal Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, compartimos esa gran inquietud que usted ha venido planteando, no de hoy, de hace ya varios días, en el tema de las bases de datos. ¿Cuál es la verdadera finalidad de esas bases de datos? ¿Por qué la administración distrital, a través de Transmilenio, implementa este mecanismo que realmente no es necesario? Es que no es necesario. La toma de datos de los ciudadanos no es necesario, y esto si uno es un poco mal pensado, uno podría verle a esta medida también un tinte de carácter político. No quisiéramos pensar que es así, pero pensando un poquito mal, que no solemos hacerlo de esa manera, podríamos pensar que hay algo de política en esto, y eso tampoco le favorece a la administración distrital en los planteamientos que nos ha hecho la administración distrital de una absoluta transparencia y de una procura de mejoramiento para la sociedad en general. Entonces, también creemos que hay violación de la habeas data con el tema de las bases de datos, y solicitamos de manera expresa y a manera de derecho de petición, no sé, tal vez el doctor Asprilla como secretario de gobierno o la titular de movilidad, para que nos respondan exactamente cuál el propósito y la necesidad de estas bases de datos que están levantando a la entrega de las tarjetas inteligentes. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a la administración distrital.